Bueno, entonces, pues muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en el seminario de probabilidad estadística. En esta ocasión, la doctora Marta Lorena Avendaño Garrido pues nos va a impartir una plática. Hablando un poquito de la doctora Marta, bueno, ella estudió su licenciatura en matemáticas en la Universidad Veracruzana, en Jalapa, México, en el 2004, que fue que concluyó. La maestría en Ciencias de la Computación y Matemáticas Industriales en el Centro de Investigación en Matemáticas en Guanajuato, en el 2006. Tiene un diploma de estudios avanzados en estadística e investigación operativa en la Universidad de Sevilla, España, en el 2010 y un doctorado en métodos estadístico-matemáticos y computacionales para el tratamiento de la información en la Universidad Complutense de Madrid, en España, en el 2013. Actualmente es profesora de tiempo completo, académico de carrera titular C en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Veracruzana. Cuenta con el perfil PROMEP, es miembro del SNI nivel 1 y también es la responsable del cuerpo académico Modelación Matemática, que se encuentra en consolidación, con líneas de generación y aplicación del conocimiento, teoría y aplicaciones de la modelación matemática, y divulgación y enseñanza de las matemáticas. Además, cuenta con diversas publicaciones y direcciones de tesis, de maestría y posgrado. Entonces, bienvenida, Lorena. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, quiero agradecer la invitación para participar en el seminario. Es un gusto que empecemos a colaborar como cuerpos académicos y que empecemos a conocer el trabajo que se hace. Bueno, creo que algunas de las ventajas que ha tenido la virtualidad, pues es esto, ¿no? Como que es bastante más factible dar seminarios a otros grupos de investigación, a otros cuerpos académicos. Entonces, bueno, eso ha estado muy bien. Y bueno, un gusto que Ari me haya invitado. Compartimos un breve tiempo en Guanajuato, en el CIMAD. Entonces, bueno, ahorita creo que esta colaboración se va a retomar. Y bueno, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Ahí ya se ve de ventana completa. Sí, ya se ve. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el tema que les quiero platicar hoy se llama la métrica de Kantorovich y su aplicación en la evaluación automática de resúmenes. Es un trabajo en colaboración con una colega de la Facultad de Matemáticas, la doctora Ligia Quintana. Voy a empezar por platicarles un poquito el contexto del problema. Digamos que en la parte está del contexto, que es la evaluación automática de resúmenes, que se encuentra dentro del área de procesamiento del lenguaje natural. La verdad sé muy poco, pero pues de ahí viene el problema al cual vamos a aplicar lo que nosotras hemos estudiado, que es la métrica de Monch-Kantorovich. Esta parte del procesamiento del lenguaje natural, quien nos ha introducido en este tema es el doctor Juan Manuel Torres. Él es experto en esta área. Él está en el laboratorio de informática en la Universidad de Aviñón, en Francia, y bueno, digamos que él nos ha compartido uno de los problemas que tiene por resolver, y es donde Ligia y yo pues pudimos aportar un poquito. Para explicar la métrica de Monch-Kantorovich, previamente será necesario explicar el problema del transporte en el caso de discreto, lo cual lo hace un poquito más
más sencillo de entender, pero la aplicación como tal, pues es un caso discreto, entonces por eso no me voy a meter como con el caso más complicado, que es el caso continuo. Y bueno, finalmente les comentaré algunos experimentos computacionales todavía en fase muy exploratoria. Bueno, ¿qué es el lenguaje natural? El lenguaje natural es la lengua hablada o escrita con el propósito general de comunicación. Es la forma en cómo nos comunicamos los humanos hoy en día. Se genera de manera espontánea en un grupo de hablantes sin normas rígidas. Las normas surgen después. Lo que es la gramática del lenguaje surgen después de que ya de forma natural hubo esta comunicación espontánea. Es algo que evoluciona constantemente y bueno, todos lo hemos vivido. Pues, no sé, hablamos español, pero existen modismos, existen regionalismos, existen formas de expresarnos que dependen de nuestra edad, de nuestra situación sociocultural, del rol que yo, digamos, ejerciendo en cierto momento. Yo no me comunico de la misma manera en el salón de clase que con mis amigos. Digamos que es el lenguaje natural que va surgiendo en cada situación, dependiendo de mi edad, de mi contexto, con quien me comunico. Claro, esto también está determinado por los idiomas, ¿no? Nosotros nos comunicamos en castellano, pues sabemos que existe el inglés, francés, alemán y bueno, pues muchos más. Pero también sabemos que quizá si yo oigo unas, no sé, unas chicas adolescentes de 15 o 16 años, quizá no entienda todo lo que dicen, porque ya se comunican en su lenguaje natural. Si yo voy a Monterrey, pues habrá palabras que no entiendo, son modismos. No me quiero imaginar si voy a otro país, aunque se hable el castellano, pues va pasando lo mismo, ¿no? Entonces, estas variantes, esta evolución del lenguaje, pues es lo que llamamos lenguaje natural. Bueno, ¿qué es el procesamiento del lenguaje natural? Es la rama de la inteligencia artificial que ayuda a las computadoras a entender, interpretar y manipular el lenguaje natural del que ya les había platicado antes, ¿no? Queremos que nuestra computadora entienda un poquito cómo hablamos de forma natural. No sé si recuerdan, los que tienen un poquito más de años, que antes había algunos software que les dictabas y tenías que leer textos y textos y textos y ya supuestamente había entrenado el software que iba a entender lo que le dictaras y cuando después tú hablabas, pues la verdad es que no había ningún entendimiento. En cambio, hoy en día, este tipo de software, pues son una herramienta ya con mucho avance, que funcionan muy bien, no sé, le podemos dar muchas instrucciones por voz a nuestro celular, a la tableta y todo funciona cada vez mejor, ¿no? Y bueno, el área de la inteligencia artificial que se ha encargado de esto, pues es el procesamiento del lenguaje natural. Entre las tareas o los problemas a los que se enfrenta el procesamiento del lenguaje natural está pues la lectura de textos, que se escuche y interprete la voz hablada, que midan sentimientos. Esto es algo bastante reciente, sobre todo en redes sociales. Bueno, por ejemplo, en Twitter, ¿no? Nos expresamos de una forma bastante coloquial, no hablada, sino escrita, pero pues muchas veces la forma coloquial decimos cosas que finalmente no es su sentido estricto. Entonces aquí es donde
se estudian, se proponen modelos para medir los sentimientos en este texto, ¿no? Bueno, no es nada sencillo. Si no es sencillo, nosotros mismos, bueno, nosotros como humanos en un lenguaje personal, pues aprendemos a identificar expresiones faciales, movimientos, y a lo mejor conocemos a la persona y podemos entender lo que muchas veces nosotros le llamamos sarcasmo, pero bueno, en un texto escrito, pues no es tan fácil, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho trabajo en esta línea de medir sentimientos de acuerdo a la expresión escrita. También el procesamiento del lenguaje natural, una de las ramas iniciales fue la traducción de texto, de documentos, bueno, un documento en inglés que lo pasara al español o viceversa. También, si recordamos hace algunos años, pues estas traducciones que hacían los sistemas eran bastante malas, y en cambio hoy en día pues metemos un parrafito en el traductor de Google y lo hace pues bastante bien. Bueno, otra área o otra línea que estudia el procesamiento del lenguaje natural es determinar qué partes son importantes de un texto. Esto, bueno, por ejemplo, los buscadores, ¿no? Yo puedo poner que quiero información sobre, no sé, matrices aleatorias. Bueno, el buscador me va a dar una serie de opciones de documentos, pero ¿cómo identificar que esos documentos realmente tratan sobre el tema? Bueno, lo primero que debería de hacer el documento es identificar, perdón, el algoritmo es identificar las partes importantes del texto. Bueno, este tiene su nombre y en inglés es Automatic Summarization, que es la generación automática de resúmenes. Entre paréntesis puse summaries, me voy a referir a los resúmenes, a lo que nosotros conocemos como resúmenes, como summaries. Y bueno, pero antes de decir qué es la Automatic Summarization, pues voy a pensar qué es un summary. Bueno, un summary es una representación breve, puede ser oral o escrita, de las ideas principales de un tema. En particular, en lo que nosotras estamos estudiando, pues nos vamos a referir a textos. Entonces, bueno, un summary va a ser una representación breve, breve, escrita, de las ideas principales de un texto. Y la Automatic Summarization van a ser las técnicas para sintetizar textos largos en fragmentos de textos más cortos que contengan únicamente la información relevante. Bueno, esto es deseable, ¿no? Nosotros desde que vamos en la educación básica, en la primaria, pues llevamos o nos enseñan a hacer resúmenes, y la profesora o el profesor nos revisa el resumen, y como que no es algo sencillo, ¿no? Y conforme va avanzando nuestro paso por la escuela, por la educación formal, pues nos van pidiendo siempre que hagamos resúmenes de textos a veces más complicados, más sencillos, y finalmente en nuestro quehacer, al menos, bueno, en este caso soy profesora, y pues también tenemos que resumir información, ¿no? Ahora, decidir qué cosa es importante y qué no, pues es una tarea que vamos como aprendiendo un poco a prueba y error, ¿no? Bueno, entonces, que esto lo haga un algoritmo, pues lo hace un poquito más complicado, ¿no?
En general, los algoritmos para generar summaries se clasifican de dos formas, por extracción y abstracción. Me voy a enfocar en los que son por extracción, que consiste en identificar y extraer directamente del documento original frases relevantes sin someterlas a ningún tipo de modificación. Entonces, bueno, aquí, ¿cuál es la tarea? Primero, identificar lo que son las frases. Primero, todas las frases, localizar todas las frases. Después, identificar cuáles son las relevantes. Aquí es una tarea bastante complicada. Lo que para mí puede ser relevante, pues para mi compañero quizá es menos relevante, para mi vecino es menos relevante o más relevante. Entonces, aquí es una tarea humana bastante subjetiva, ¿no? Y bueno, una vez identificadas las frases relevantes, pues son las que se extraen para hacer el resumen. Perdona que estoy viendo unos errores de dedo, una disculpa. Bueno, entonces vamos a suponer que tenemos un texto original, que existe un algoritmo computacional que identifica las frases, luego toma las frases relevantes, ya eso es demasiado complicado, no voy a hablar sobre ese tema, es una línea de investigación en procesamiento del lenguaje natural, y bueno, luego se extraen estas frases y tengo el resumen. Voy a suponer que estos resúmenes ya existen. Bueno. Una vez que están hechos los resúmenes por algoritmos, vamos a suponer que ya son algoritmos eficientes, que generan resúmenes de una manera adecuada, pues viene el problema de cómo evalúo estos resúmenes. Como les comentaba hace rato, pues desde que somos niños nos ponen a hacer resúmenes y luego nuestra maestra o nuestro maestro nos lo revisa. Y bueno, ahí está una evaluación subjetiva del profesor, de los profesores. No sé, igual a lo mejor me lo encargaron de tarea, yo o alguien como estudiante de primaria, pues hace su resumen y le dice a su mamá o a su papá que lo revise y a lo mejor el papá y la mamá le dicen, no, pues está muy bien, y resulta que para la maestra no estaba tan bien, o sea, no hay como un consenso aún de los humanos para evaluar un resumen. Bueno, entonces, justo aquí es donde nosotras estamos incidiendo en esta área de procesamiento del lenguaje natural que tiene que ver con la evaluación de esos resúmenes. En el área se considera que hay tres formas de evaluar la calidad de los summaries. La primera es manual por jueces humanos. Esto no es sencillo porque se requiere un consenso de los jueces humanos. Hay un resumen, se le da a varios humanos y estos humanos califican y pues ya se hace un consenso, un promedio de la calificación de ese resumen. Esto pues es bastante costoso en tiempo de horas y también pues está la subjetividad, ¿no? La evaluación semiautomática. Aquí ya empiezan a intervenir los algoritmos computacionales. La evaluación semiautomática con referencias humanas lo que hace es, digamos, como una calificación pesada, estadística, no sé cómo decirlo precisamente, pero lo que considera es tener una base de datos de
muchos resúmenes hechos por humanos, resúmenes hechos por abstracción, como les comentaba hace rato, donde se identifican frases y de esas frases se seleccionan las que se consideran las importantes. Se le pide a los humanos que hagan estos resúmenes, estas van a ser las referencias humanas, y después, considerando esa base de datos, pues se califican los otros resúmenes, los resúmenes hechos por las computadoras. Esto pues es algo también costoso porque pues se asume que entre más referencias humanas tenga, pues va a ser mejor la evaluación que haga el algoritmo. Aquí hay como un estándar, el estándar aceptado en esta área, que es un algoritmo que le llaman Roche. Y bueno, este es como hoy en día con el que se mide cualquier propuesta de evaluación de resúmenes. Y bueno, después viene la evaluación automática de resúmenes, que justo lo que trata es comparar el texto original con el texto resumen. Y aquí de nuevo en esta parte es donde el trabajo de nosotras está incidiendo en un poco. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Comparamos dos textos usando la métrica de Monch-Kantorovich. El texto original y el summary se preprocesan. Más adelante les voy a hablar un poquito de este preproceso, muy a grandes rasgos. Se obtienen sus densidades de probabilidad y se comparan sus densidades de probabilidad usando la métrica de Kantorovich. Esto pues lo que nos va a dar es un numerito que nos va a ser un indicador de la cercanía de la distribución de probabilidad entre el texto original y el summary. Bueno, el contexto del problema en procesamiento de lenguaje natural. Antes de platicarles de la métrica de Monch-Kantorovich, pues les quiero platicar del problema del transporte. Bueno, este es un problema estudiado en investigación operativa, en optimización. Y ustedes ya seguramente lo han de conocer, solo un poquito como para poner el contexto. Suponemos que tenemos dos fábricas que producen cierta cantidad de objetos, vamos a decir, lavadoras, y tenemos, en este caso, 5 lugares donde se venden las lavadoras, ¿no? Y donde se generan las lavadoras, los orígenes, tenemos una disponibilidad, y donde se necesitan las lavadoras, pues una demanda de cada una de ellas. Entonces, lo que nosotros queremos es saber cómo llevar los objetos de las fuentes las fuentes van a ser donde se generan, a los sumideros donde se necesitan estos objetos. Se puede ir de cada una de las fuentes a cada uno de los sumideros. Hay un camino, digamos, pero esos caminos, pues, en realidad tienen un costo de traslado. Entonces, pues, de forma general, más abstracta, pues tenemos M fuentes con una oferta ahí para cada una de ellas. Tenemos N sumideros con una demanda de B1 hasta Bn objetos que solicitan y un costo para ir de cada una de las fuentes a los sumideros. Y bueno, se representan con estos subíndices. Bueno, el problema del transporte es un problema de programación lineal
entera definida por estas expresiones. Enteras, ahorita como lo platiqué, pues porque yo voy a llevar lavadoras, ¿no? Voy a llevar lavadoras completas, no se vale llevar pedazos de lavadoras. Entonces, por eso es programación lineal entera. Nuestra función a minimizar es el costo, que se puede expresar de esta forma. Los C y J es el costo de ir de una fuente a un sumidero. Yo lo conozco, está determinado, son parámetros que definen el modelo. Las lambda y J son mis variables desconocidas, son las que yo quiero encontrar. Y sujeto a estas restricciones, existe, aquí esta restricción de igualdad quiere decir que yo voy a satisfacer la demanda total de cada una de mis sumideros, y esta restricción lo que nos dice es que no voy a poder llevar más de lo que se genera en una de las fábricas a cualquier lugar, ¿no? Yo tengo a lo más que llevar. Hay objetos en la fuente. Yo puedo llevar a lo más, hay objetos de la fuente hay. Bueno, estas variables son positivas. Bueno, este es el problema, así en general, del problema del transporte. Es un problema ya estudiado desde hace mucho tiempo. Existen métodos para solucionarlo, métodos bastante tradicionales, como el branch and bound, branch and code, branch and price, cutting plane. Bueno, no voy a hablar sobre ninguno de estos, pero bueno, en la literatura, digamos que hay formas de cómo resolver este problema. Algunos estos métodos tienen unas ventajas sobre unos, desventajas sobre otros, y así. Bueno, de aquí podemos pensar en este problema y llevarlo a la métrica de Monch-Kantorovich. Aquí ya también vi un error, una disculpa. En este caso, para la métrica, ¿de qué trata? Lo que trata es que yo tengo una función de densidad, vamos a suponer esta, P sub teta, y tengo otra función de densidad, P sub R, y quiero saber cuánto me cuesta transformar P sub teta a P sub R. Entonces, si yo aplico esta idea del transportar cosas, pero ahora el costo de ir de un lugar a otro es la distancia en mi espacio donde están mis funciones de densidad. Aquí yo voy a tomar la distancia entre los X. Estas son mis variables conocidas. Y ahora mis restricciones, pues es que las marginales se mantengan. ¿De acuerdo? Entonces, resolver este problema justo se puede, bueno, voy a hacer un énfasis en que el problema anterior era un problema de programación lineal entera. En este caso, se puede generalizar a un problema de programación lineal, ya no es entera, y además existe la versión de variable continua, que es un poco bueno, no un poco, yo creo que bastante más complicada, pero también se puede establecer la métrica de Monch-Kantorovich en distribuciones de probabilidad continuas. Cambiaría, claro, nuestras sumas por integrales. Ya no se puede resolver de forma sencilla, se hacen aproximaciones, pero existe la versión en variables, en distribuciones continuas.
Bueno, para el caso de distribuciones discretas, pues el problema tiene solución. Existen métodos, también uno muy tradicional, el método simple. Quizá en los cursos de licenciatura pues se vea, se introduce. En cursos de optimización, quizá los de métodos de punto interior. Bueno, sigue habiendo toda una línea de investigación para encontrar soluciones a este problema. La solución del problema anterior existe, eso está demostrado en la literatura, y si la solución óptima del problema la denotamos por lambda estrella, entonces la métrica de Kantorovich entre Pθ y PR, pues es justo el valor de la función de costo en ese lambda estrella. Recuerden que aquí se debe de considerar como costo de traslado de vamos a pensarlo así, como un montoncito de la distribución, pues la distancia en el espacio métrico. Bueno, entonces en la literatura está demostrado que justo la métrica de Kantorovich pues es una distancia entre dos densidades de probabilidad, una distancia en el sentido formal, cumple la definición, las propiedades formales de distancia, ¿no? Entonces, bueno, nos dice qué tan cerca o qué tan lejos está una densidad de otra. Bueno, entonces justo esto de la métrica de Monch-Kantorovich es lo que vamos a utilizar para la evaluación de los resúmenes. Vamos a, vamos a preprocesar el texto original y el summary. Aquí hay toda una teoría de procesamiento del lenguaje un poquito, pues que requiere detalle, discusión, hay puntos como a favor, en contra. Este preproceso puede ser muy burdo, como por ejemplo, quitar artículos, quitar conjunciones, pasar todos los verbos a infinitivo, poner todos los sustantivos en masculino y singular, por ejemplo. Bueno, este es un preproceso un poco burdo, pero pues de alguna forma tenemos que poderle pasar la información a nuestro algoritmo, ¿no? El lenguaje como tal, pues sabemos que es muy rico, unos más que otros, entonces, bueno, algo se debe de hacer para simplificarlo un poco. También aquí, al preprocesar y simplificar los textos, pues se pierde información, ¿no? Eso lo sabemos y no queda más que asumir. Bueno, después de que ya se tiene el preproceso de los textos, es decir, se quitaron conjunciones, se pasaron los verbos a infinitivos, se quitó género, se quitó singulares y plurales, y bueno, una serie de cosas, se obtienen las densidades de probabilidad empíricas de cada uno de estos, voy a llamarle palabras, aunque en realidad ya muchas veces ni son palabras, porque también truncan ciertas cosas que, bueno, no voy a entrar en estos detalles. Y además, pues, pierden el orden, ¿no? O sea, cuentan cuántas veces apareció la palabra perro en el texto original y cuántas veces apareció en el summary. Cuentan cuántas veces apareció la palabra gato en uno y otro texto.
ya sin considerar el orden en el que aparecieron. Esta es la forma más básica de hacer este procesamiento y de obtener estas densidades empíricas. Hay cosas un poquito más sofisticadas que consideran estructura gramatical y todo eso, pero no me voy a meter en esa parte. Digamos que ahorita estamos con lo más sencillo. Bueno, una vez que se tienen las densidades de probabilidad del texto y del summary, pues lo que hacemos es calcular la métrica de Kantorovich entre estas distribuciones. Como les comenté hace rato, se requiere una distancia entre los, voy a llamar, elementos de las densidades de probabilidad. En este caso son palabras o palabras truncadas, strings. Entonces, nuestros experimentos los hicimos utilizando la distancia de Hamming y la distancia de Lefschetz. También esto es un poco burdo, porque, bueno, estas distancias consideran que la palabra pero y perro están cerca, ¿no? Porque solo hay una letra ahí de diferencia. Sin embargo, nosotros sabemos que no están cerca, ¿no? En cambio, por ejemplo, perro y can, nosotros podríamos decir, debería de estar cerca porque nos estamos refiriendo a algo, al mismo animal. Sin embargo, con estas medidas, pues son strings diferentes y están a distancia grande. Entonces, bueno, es un problema con el que nos enfrentamos, cómo obtener una distancia entre palabras adecuada, que no se base solo en la cadena de letras, ¿no? Ese también es como un problema abierto en el área. Bueno, una vez obtenida la métrica de Kantorovich entre el texto original y el summary, considerando alguna de estas distancias entre strings, pues el valor es un score que nos dice qué tan cerca o qué tan lejos están el resumen y el texto. Entre más pequeño es el valor, pues nos dice que hay una cercanía, y si el valor es más grande, pues el texto y el resumen están lejos. Ahora, ¿cómo probar esta propuesta? El doctor Juan Manuel Torres, que como les comentaba, es quien nos introdujo un poco en este problema, pues él está desde hace muchos años generando su propia base de datos, la cual es pública, y son resúmenes de un texto que se llama Piuses, es un texto en francés, donde, bueno, consta de dos temas, es un texto complicado, consta de dos temas, al parecer la palabra Piuses en francés significa algo así como escarabajo, y también a su vez significa como chip. Entonces el texto tiene dos partes, aquí en esta página web lo describen. Está el texto original y finalmente él le ha pedido durante muchos años a sus estudiantes que hagan un resumen por abstracción de este texto. Entonces, la base de datos consta, aquí me parece que vi el número, hoy en día consta de, hoy no lo veo, ajá, aquí, de 293 extractos humanos más 16 artificiales, y también tiene 202 abstractos humanos. Cada año, pues, aumentas la base de datos de estos resúmenes. Y bueno, justo con estos empezamos a hacer nuestras pruebas. Como les comentaba, es un
resultados muy preliminares. Aquí está un score de esto. Bueno, aquí tenemos el nombre de los resúmenes, de varios resúmenes, y el score que obtienen en el puntaje de el evaluador de resúmenes, que como les comentaba, el estándar en el área es Rush, pero es un evaluador de resúmenes que usa referencias humanas. Entonces, bueno, estos resúmenes obtienen este score. En los pocos ejemplos que hemos corrido, pues bueno, nosotros obtenemos estos que están aquí subrayados, son los que hemos corrido y obtienen este puntaje de, por ejemplo, el resumen Kplot, que es el que yo aquí ubicamos, tiene este puntaje con la métrica de Kantorovich usando la distancia de Levenshtein. Según la métrica de Kantorovich, Kplot es mejor que KL por esta diferencia de valores, ¿no? Entonces aquí simplemente pusimos el valor de la métrica de Kantorovich y los ordenamos de acuerdo a este ranking. El ranking nos queda igual utilizando la métrica de Levenshtein o la de Hamming, bueno, una versión con una modificación de la de Hamming. El ranqueo es el mismo, el numerito es diferente, lo cual era de esperarse, y al menos con estos, el único ordenamiento, o bueno, el orden que nos sale mal es este que dice Pisón. A nosotros nos queda como menos bueno que Kplot y KL, que serían estos dos. O sea, a nosotros Pisón nos quedaría por acá, y luego los otros que sí se corresponden en el orden. Entonces, la verdad, pues nos faltan muchos experimentos por hacer. Este era un experimento exploratorio para ver si tenía sentido aplicar la propuesta. Entonces, bueno, estos numeritos pues nos dicen como que sí puede ser buena idea. Entonces, bueno, vamos a continuar experimentando para ver si vale la pena seguir con este trabajo. Dentro de las otras alternativas que hay en estos días para comparar resúmenes, está compararlos por medio de la divergencia de Kullback-Leibler. Me imagino que muchos de ustedes la conocen, que Kullback-Leibler, pues hasta en la literatura se puede mencionar que es una distancia entre distribuciones de probabilidad. Sabemos que no cumple con la definición formal porque no cumple con la simetría, pero bueno, esta noción de cercanía o de lejanía entre dos distribuciones de probabilidad, si la da Kullback-Leibler. Entonces también nos gustaría probar nuestra propuesta con los algoritmos que miden la calidad de los resúmenes, considerando distribuciones de probabilidad, como son estos que utilizan Kullback-Leibler. Y bueno, eso es lo que les quería comentar el día de hoy. No sé si tengan algunas preguntas, comentarios, sugerencias. Ok. Una pregunta por parte de sus asistentes. Sí. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Bueno, creo que no.
Bueno, sí tengo alguna pregunta por ahí. Aquí tratando de comprender, ¿no? Esta parte que comentas. Entonces, en esta base de datos que tiene este investigador que tú mencionas, de aquí ustedes se tomaron como que varios de esos resúmenes, ¿no? Sí, Y lo que ustedes quieren hacer es comparar utilizando esta métrica qué tan buenos, qué tan bien se hicieron esos resúmenes, ¿no? así es. Sí. En esta base de datos hay resúmenes hechos por humanos y resúmenes con algoritmos ya Ajá, que hacen resúmenes automáticos. okey. Ujú. Como mencionaba, esa es otra línea de investigación en procesamiento del lenguaje natural. De hecho, aquí el que dice Word, justo, nos comentaba, nosotros lo tomamos así nada más, pero bueno, lo que nos comentaba el profesor Juan Manuel, pues es el resumen que hace Word. La verdad yo nunca lo he utilizado, pero al Ujú. parecer Word tiene su propio generador de resúmenes, ¿no? Y pues sale Ah, bastante mal, sale aquí como ajá, ajá, que no es muy bueno, ¿no? okey. Entonces sí, esa es la idea, ¿no? Como medir la cercanía entre el resumen y el texto original. Ujú. Entonces, en esta tabla que mencionas, ¿cuál es el que está hecho por humanos? ¿Ahí no aparece? Sí, por ejemplo, es que aquí mm, estos son apellidos de Ajá, los estudiantes, entonces estos son hechos por humanos. ajá, Este que tiene el KLOpt, ese es un algoritmo, ujú, KLSUM es un algoritmo, el JSOpt es un algoritmo, pero por ejemplo este que dice Liñares, su autor es Liñares, okey. Pasteur, Ujú, entonces estos son por humanos, digamos que están revueltos. Sin ajá, embargo, los de humanos están como que aquí, como que en medio, no están ni entre los mejores ni los peores. Porque a lo mejor pensarían, bueno, esto midiendo con este que es el estándar para medir ahorita resúmenes, ¿no? ujú. Podríamos pensar que los hechos por humanos siempre van a salir muy bien, pues parece que no necesariamente. Que están regular. Exacto. Okey. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por parte de los asistentes? Parece que no. Bueno, ¿algún comentario? Si no, pregunta. ¿No? Bueno, ¿alguna cosa que quieras añadir, Pues solo Lorena? si puedo hacer un breve comercial. Claro. Ujú. Bueno, yo trabajo en la Facultad de Matemáticas. En la Facultad de Matemáticas tenemos una maestría en matemáticas, por si hay algún interesado, si hay estudiantes de licenciatura. Tenemos dos líneas de investigación. Una es moderación matemática, que digamos las cuestiones de aplicación entran en esa línea, y la otra es matemáticas básicas. Pues si hay algún interesado, pues les dejo ahí la página web de la maestría. Y correo electrónico, yo coordino la maestría, entonces estaría, eh, con mucho gusto les daría información en caso de tener alguna duda o algún comentario. Este año ya pasó el proceso de ingreso y se inicia en febrero usualmente para iniciar cursos en agosto. Pero bueno, si les interesa, aquí está también la opción para un posgrado.
Ok. Bueno, muchísimas gracias. Aquí bueno, voy a compartir, si me permites, Sí. la constancia. Muchas gracias. ¿Ya se ve? Sí, muchas gracias. Sí, bueno, aquí entonces te comparto la constancia que te voy a enviar a tu correo. Entonces agradecemos a la doctora Marta Lorena Avendaño Garrido por la ponencia La métrica de Monch-Kantorowicz y su aplicación en la evaluación automática de resúmenes impartida en el marco de las actividades del Seminario de Probabilidad y Estadística. Esta actividad tiene una duración de 2 horas y se llevó a cabo el día 7 de junio del 2022. Muchísimas gracias. Gracias. Y mucho gusto en participar en el seminario y bueno, esperemos que sigan la colaboración. Sí, claro que sí. Pues ya pronto vamos a tener un foro donde pues muchas veces viene por aquí Porfirio, también participan varios estudiantes, ¿no? Sí, ya estamos haciendo difusión para que participen los chicos. Ah, ok, muy bien. Y muchas gracias. Bueno, pues estamos en contacto y muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bonita tarde. Igualmente. Hasta luego. Muchísimas gracias a los asistentes también. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.